Miqueas capítulo 7 y verso 8. Y vamos a hablar bajo el tema un príncipe caído. Miqueas 7:8. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así la palabra del Señor: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das, bendito Dios, una vez más, de sentarnos, Señor, a la mesa en un sentido figurado, para alimentarnos, precioso Dios, de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu, bendito Dios, pues tu palabra es espíritu y tu palabra es vida, precioso Señor. Por lo tanto, nosotros creemos con todo nuestro corazón que al recibir tu palabra, Señor, recibimos vida y recibimos espíritu tuyo, precioso Señor. Quita todo obstáculo de nuestra mente, quita todo aquello que interrumpe, Señor, que tu palabra penetre en nuestro corazón, en nuestra alma, y así, oh Dios de la gloria, se produzcan esos cambios y venga ese fruto de tu espíritu a nosotros, precioso Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, anhelamos, Señor, escuchar tu voz, anhelamos saber cuál es tu instrucción, bendito Dios, para caminar siempre como de día, Señor, alumbrados por tu palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muchas veces, mis hermanos, quizá nos hemos llegado a sentir caídos, derribados, a veces quizá nos hemos llegado a sentir incluso destruidos por circunstancias adversas, causadas a veces por nuestras propias decisiones, o en ocasiones también causadas por las decisiones de alguien más, ya sea de manera intencional o de pronto sin intención. Alguien puede causarnos un daño sin intención, no tenía ninguna intención de hacernos ese daño, pero a nosotros nos toca de alguna manera lidiar con estas circunstancias. Un trauma, un abuso o cualquier cosa que nos haya sucedido en el pasado puede convertirse en una especie de enemigo que siempre viene a atacarnos. Un mal recuerdo, un trauma, algo que nos hayan hecho en el pasado, mis hermanos, a veces puede perseguirnos por toda la vida y convertirse en ese enemigo que no nos permite a nosotros avanzar y que no nos permite a nosotros a veces crecer o que hayan cambios genuinos, fuertes, firmes en nuestras vidas. Entonces el pueblo de Israel, mis hermanos, se encontraba, para darle un poquito de contexto del verso que acabamos de leer, se encontraba en una batalla y habían caído bajo la mano de Babilonia. Entonces obviamente cuando un enemigo vence, cuando hay dos que se están enfrentando, el vencedor tiene júbilo, ¿verdad? Tiene alegría. Pero el que es vencido regularmente se siente triste porque está derrotado. Pero lo interesante de esto es que el pueblo de Israel no se queda ahí, sino que dice: tú, hablándole a Babilonia, enemiga mía, dice, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Cuando nuestra vida está puesta en las manos de Dios, hermano, aunque caigamos o hayamos caído, debemos saber que hay una oportunidad que Dios nos da para levantarnos. El cristiano también a veces puede caer. Ahora, cuando hablo de caer, hermano, no me refiero a esas caídas. A veces le comentaba a los hermanos que hay personas que malinterpretan lo que es caer de la gracia, ¿verdad? Porque dicen: ay, hermano, vi a un hermano ahí que se estaba tomando una bien helada, cayó de la gracia. Así decían antes, no sé si todavía se usa eso, pero así decían, cuando veían que alguien hacía algo que consideraban indebido, entonces decían: cayó de la gracia. Pero realmente eso no es caer de la gracia. Caer de la gracia es convertirse en un religioso. Eso es caer de la gracia.
Hay gente que asiste a las iglesias, pero lo hace de manera religiosa, como si fuera una religión simplemente. Bueno, esto hay que hacer para aplacar un poquito la conciencia y vamos a la iglesia, cantamos y todo, y se siente bonito y nos vamos cada quien a nuestra casa. El depender de nosotros mismos puede ser volver una vez más a ser religiosos. Es decir, si yo cumplo esta regla, si yo hago esto, entonces no depende mi salvación de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, sino que depende de mí. Eso es caer de la gracia. Porque si usted y yo somos salvos, hermano, es únicamente por gracia. Nosotros no nos ganamos nada. Nosotros no entramos en una competencia a ver quién se llevaba el premio mayor de la gracia. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y por eso usted y yo estamos en este lugar dándole gloria y dándole honra a aquel que la merece. Dele un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, les mencionaba que esa circunstancia, eso que nos sucedió en el pasado, esa herida que a veces queda abierta, y esas heridas, hermano, que con solo que nos vuelvan a tocar el asunto, ya nos sentimos nosotros, nos vuelve a doler, ¿verdad? Hermano, y eso yo siempre lo he dicho acá, cuando uno se golpea una parte del cuerpo, curiosamente se vuelve a golpear donde mismo. ¿Se ha fijado usted eso? Como dijo aquel hermano, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Entonces a veces viene ese dolor una vez más a nuestras vidas. Viene otra vez eso, y parece que eso en todo momento se convierte en un obstáculo para nosotros. Eso se convierte, ese recuerdo que viene una vez más, porque hermano, nosotros estamos llenos de memorias. Hoy día se han creado computadoras impresionantes, ¿verdad? Tienen una capacidad impresionante, hermano. Ahora una cámara, un timbre le dice a uno, fulano está en la puerta, le dicen a uno de una vez, hermano. Reconocen la cara de la persona. No sé si usted ha visto esas cosas. Por supuesto usted lo graba, ¿verdad? Usted dice, mira, ese que entró ahí, ese se llama fulano. Entonces la próxima vez que se vuelve a parar ahí, le dice a uno. Pero bueno, se han inventado todas estas cosas de la computadora. Pero ¿de dónde cree que han agarrado el ejemplo? Lo han agarrado el ejemplo del cerebro. De la capacidad que nosotros tenemos, ellos han creado. Por eso se llama inteligencia artificial, ¿verdad? Que es lo que está de moda, y se va a volver eso algo impresionante. Pero nosotros guardamos información. Hay cosas que nosotros escuchamos que nos transportan a lugares. Usted escucha una canción y usted rápido sabe dónde estaba el día que la escuchó. ¿Sí o no? No, las de ahora, esas no lo transportan a uno a ningún lado. Así va. Pero cuando usted escucha de pronto canciones que de niño usted escuchó, incluso anuncios de televisión se le quedan grabados. ¿Por qué? Porque queda eso en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Los traumas también son recordados. Las caídas también son recordadas a veces por, qué sé yo, lugares o palabras que alguien menciona, o una vez más, poemas que alguien dice, o canciones que usted escucha. Entonces, a veces, hermano, puede venir esas memorias y no permitir que nosotros sigamos adelante. Eso tiene que detenerse. Nosotros tenemos que hablarle a la circunstancia, tenemos que hablarle a la enemiga, así como le habló el pueblo de Israel. No te alegres tanto, porque hoy me ves caído, pero ciertamente me voy a levantar, y la luz del Señor me alumbrará en medio de cualquier tiniebla. Aunque pasemos por tiniebla, Cristo Jesús, hermano, su palabra es luz, es lumbrera a nuestro camino. Aunque nosotros caigamos en un momento de oscuridad, siempre la luz del evangelio, la luz de la palabra de Dios nos ayudará a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Y vamos a estudiar, vamos a ver un pasaje clásico, una historia clásica de la Biblia, que ejemplifica cómo podemos nosotros levantarnos de una caída que parecía ser definitiva. Porque a veces las caídas pueden parecer definitivas, hermano. A veces puede haber algo que dice, de esta sí yo no me voy a poder levantar. Esta situación que ha venido a mi vida, hermano, porque hay de problemas a problemas. Hay de tristezas a tristezas.
Hay circunstancias que son demasiado fuertes. Hay traumas que son demasiado feos como para que se curen de la noche a la mañana. Pero sin embargo, hermano, nosotros debemos entender que en las manos de Dios todo es posible. No importa lo que haya sucedido, Dios es capaz de cerrar cualquier herida, de sanar cualquier corazón por grave que esté, hermano. Dios puede hacerlo, ¿cuántos lo creen? Pero bueno, a veces puede parecer definitivo, pero hay esperanza en el Señor. Ahora, veamos esta historia. Y todo comienza con un pacto entre David y Jonatán. Algunos ya saben más o menos acerca de esta historia. David tenía un gran respeto por Saúl. Bueno, para aquellos que no han leído todavía esa parte de la historia bíblica, el pueblo de Israel había escogido un rey. Escogieron un rey, pero no era el rey que Dios quería que reinara sobre su pueblo. De hecho, Dios no quería que hubiera un rey. Fue la gente la que escogió que querían un rey. Dios quería reinar sobre las personas. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Porque nosotros tenemos gobernantes y ni modo, nos toca someternos a las autoridades. Eso es importante hacerlo. Pero nosotros debemos saber que vivimos en el reino de Dios y que el reino de Dios es el que nos gobierna a nosotros. Antes de tener un presidente, un gobernador o tener, qué sé yo, diputados, nosotros tenemos a Cristo Jesús, que es el rey de nuestras vidas. Él es el que rige, Él es el que gobierna en nosotros. Entonces, Saúl era un rey que, aunque Dios permitió, incluso lo ungió para que reinara sobre Israel, no era el que él había aprobado. Entonces eso nos enseña, como lo aprendíamos el miércoles acá, que no necesariamente, aunque Dios es el que quita y pone reyes conforme a su propósito, no quiere decir que los está avalando, no quiere decir que los aprueba. Hay reyes sobre la tierra, y yo diría un 99.9% que Dios desaprueba por sus decisiones. Hay uno que otro por ahí que teme a Dios, pero la mayoría no tienen temor de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Ahora, Dios tenía un rey. Después que el pueblo pidió, dijo, bueno, les voy a dar un rey, pero el rey que yo les voy a dar va a ser conforme a mi corazón. Entonces Dios escoge a David. Eso nos muestra una vez más lo que yo le acabo de mencionar, que aunque nosotros tengamos reyes en la tierra que son terrenales, nuestro rey es el que es conforme al corazón de Dios, y no se llama David, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? David era un tipo de lo que iba a suceder obviamente más adelante. Pero veamos lo que sucede, porque David y Jonatán era precisamente hijo de Saúl. Y repito, David respetaba a Saúl, pero amaba a Jonatán. Hubo una relación de amistad entre ellos que fue tremenda, hermano. Mire qué interesante esto, porque algunos hasta la han malinterpretado, pero nada que ver. Es más, ni les menciono qué han dicho. Pero realmente era recuérdese que todo lo que nosotros vemos como figura en el Antiguo Testamento es un ejemplo de la relación que nosotros debemos tener con nuestro Salvador. Entonces, hermano, no se puede entrar en una relación de pacto si no está el amor por en medio. No sé si me voy a entender. ¿Por qué usted se casó con su esposa? Me obligaron, pastor. Bueno, está bien, al principio tal vez. Por amor. ¿Cuántos se casaron por...? No, mejor no levanten la mano. Ahí diga amén. ¿Verdad? Entonces el amor nos hace a nosotros entrar en una relación de pacto. Bueno, entonces lo que ahí estaba mostrando era estos dos jóvenes, por decirlo así, que se amaban, entraron en una relación donde hicieron un pacto.
Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer con Cristo Jesús. No podemos tener una relación con Dios si no entramos en el pacto, si no entendemos cuál es la responsabilidad y las promesas de Dios hacia nosotros y cuál es la responsabilidad nuestra delante del Señor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si Él nos ha amado, lo que nosotros tenemos que hacer es amar a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener una relación de pacto con Cristo Jesús. Esa es la implicación que nos muestra a nosotros esta parte de la historia bíblica. Entonces, vea conmigo el pacto que hicieron estos dos grandes amigos. Dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Note que no le dice tendrás tú misericordia de mí, sino le dice harás misericordia conforme a Dios. Es decir, de la misericordia de Dios es la que vas a derramar sobre mí. Dice para que no muera. Ahora, si yo viviere, vas a hacer misericordia, pero aunque se muera, él decía, yo quiero que el legado continúe. Es decir, no borres mi descendencia. Eso era lo que estaba diciendo. Así como como tendrías misericordia de mí, también quiero que tengas misericordia de mi descendencia. Dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Verso 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ahora note por el lado de Jonatán, para que entendamos mejor esto. Él era el próximo para tomar el reino. Siendo él hijo de Saúl, el rey, a él le tocaba continuar con el reinado. En aquel tiempo no habían elecciones con los reyes, hermano. De hecho, con los reyes nunca hay elecciones, sino que eso es una dinastía. Eso quiere decir que el reinado se pasa a la siguiente generación. Entonces, Jonatán, a él le tocaba reinar. Pero amaba tanto a David y entendía la unción que Dios había puesto, entendía que había sido elegido por Dios para ser ungido como rey, valga la redundancia, que él dijo, no importa, yo voy a deponer mis derechos, no voy a luchar por mi reinado, no voy a pelear, no voy a causar una guerra. Eso le tocaba a un rey que tenía que ascender al trono. Eso le tocaba a un príncipe, luchar para lograr el reinado. Y sin embargo, él dijo, yo me rindo ante ti por el amor que te tengo, y aunque sé que a mí me toca, depongo mi reinado. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros, hermano? Quiere decir que tú y yo tenemos la capacidad, entre comillas, de gobernarnos a nosotros mismos. A veces lo intentamos y terminamos siendo gobernados por otras cosas, ¿verdad? Pero tenemos la capacidad de decidir y decir, bueno, yo voy a decidir, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que a mí me dé la gana, y yo no necesito de un predicador que me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer, y no necesito de un Dios que me diga qué es lo que tengo que hacer. Lo podemos hacer si nosotros decidimos así. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermano? Entender que Él tiene la capacidad de gobernarnos mejor, que Cristo es el escogido del Padre para gobernar nuestras vidas, y tenemos que rendirnos completamente. Ya dejemos de estar peleando con Dios, hermano, ya dejemos de estar peleando con Dios, tratando la manera de Dios de cambiarnos y nosotros de que no queremos y no queremos dejar nada, hermano. Mire, a veces Dios nos pide ciertas cosas y nosotros no estamos dispuestos a soltarlo. Hay cosas de nuestra vida que nosotros las queremos gobernar. Señor, te voy a dar esto, pero esto no, Señor. Ay, esta parte de mi vida, no, esto déjamelo porque esto yo lo necesito. Esta amargura que tengo yo la necesito. Mire, a veces hay gente que usa la amargura para manipular a los demás. Usted ha visto gente que está, por ejemplo, me recuerdo
de una ocasión de alguien que estaba en la calle y le dijeron, oye, te vamos a llevar a un shelter, ¿cómo se dice en español? A un refugio. Es rápido, sí, es que a veces se me olvida, hermano, disculpe. Entonces te vamos a llevar ahí, y hay gente que dice, no, ¿quién te dijo a ti que quiero salir? Aquí estoy. Aquí me traen comida, aquí me dan mi limosna, y aquí, ¿quién te dijo que yo quiero salir de acá? Y a veces nosotros, hermanos, nos aferramos a esas caídas y no nos queremos levantar, porque esas caídas nos sirven para manipular a otros, para que hagan lo que nosotros queremos. Bueno, no nosotros, ¿verdad? Aquí no vino nadie que sea así. Estoy hablando en serio, de veras. No creo, pero puede suceder si nosotros no nos cuidamos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que decir, Señor, yo voy a rendirlo todo a ti. Tú debes tener el control, no nos quedemos con nada, démoselo todo al Señor y Él hará maravillas con nuestra vida, hermano. Mire, nosotros realmente no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios, honestamente. Usted puede ser muy inteligente y puede tener mucho talento, pero también en el mundo hay un montón de talento. Es más, hay gente viviendo en la calle con un talento impresionante. Y ahí están, ¿verdad? Nosotros realmente no tenemos nada que ofrecerle al Señor, pero lo que sí le podemos dar es nuestra vida. No importa cómo esté, el Señor hará el milagro de restauración y nos levanta y rindamos todo aquello que se ha convertido en nuestro enemigo. Si tienes una circunstancia en tu vida que no has podido soltar, suéltala. Si hay una caída que te ha estado maltratando, hermano, que te ha estado deteniendo, suéltala y dile, eres mi enemiga, pero no te vas a reír por mucho tiempo de mí, porque aunque he caído, lo reconozco, me voy a levantar y el Señor será mi luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Continuando con la historia, Jonatán amaba a David, pero sin embargo también amaba a su padre. Y a mí me gusta esta sanidad, si lo pudiéramos decir de esta forma, que tenía Jonatán. Porque note que Saúl odiaba a David. Porque cuando Dios escoge a David para ser rey, pues Saúl obviamente se sintió amenazado y dijo, me van a quitar el reinado, aunque Dios ya había dicho, te he desechado del reino, tú no vas a ser rey sobre Israel, yo ya me escogí a otro conforme a mi corazón. Saúl lo sabía, y en lugar de ir con Dios y decirle, Señor, sana mi corazón y ayúdame para que pueda seguir tu voluntad, la agarró en contra del que no tenía la culpa. La agarró en contra de David. Entonces, enojado él con David, odiaba a David, lo perseguía, quiso matarlo, hermano. Pero note que Jonatán no andaba metido en problemas que no eran de él. ¿Usted se ha fijado que a veces hay gente que sus familiares están enojados con alguien y aman a ese familiar y se pelean también con el mismo que se peleó aquel? No sé si usted ha visto alguna vez eso. Pero yo en mi familia he visto algo de eso. A veces me recuerdo que mi papá tenía problemas con ciertas personas de mi familia. Y yo decía, bueno, ese es problema de él. Yo no, a menos que yo viera que le querían hacer algo a mi padre, obviamente yo lo hubiera defendido, ¿verdad? O no me hubiera puesto con ellos, sí, hablemos mal de mi papá. Yo no me voy a poner a hacer eso, pero tampoco me voy a cargar con una amargura que a mí no me pertenece. No me voy a cargar con un problema que no es el mío, porque yo no sé qué pasó ahí. Ahora, si las personas no quieren saber nada de mí, peor que yo me parezco tanto a mi papá, hermano, de plano yo les recuerdo las caídas, ¿verdad? Entonces, de veras. Entonces, eso es otro asunto, pero yo no me voy a pelear con alguien. Hay personas, es más, hay amigos a veces, hermano, que se pelearon con alguien y quieren que uno se pelee también. Uno dice, pero ¿por qué? Si ese es tu problema. Fuiste tú peleándote con esa persona. Yo no tengo nada que ver. Repito, dependiendo de las circunstancias, hay que evaluarlo todo, pero no carguemos con amarguras que a nosotros no nos tocan, hermano.
Si a su mamá o a su papá le pasó algo y sucedió, no nos amarguemos con eso, más bien oremos por ellos para que el Señor sane y traiga reconciliación, si eso es lo que es necesario, si es la familia. La familia debe reconciliarse, eso debe ser así, pero no debemos sufrir por cosas que a nosotros no nos tocan, hermano. No fuimos nosotros los que caímos y andamos cojeando igual que el otro, ¿verdad? Y eso no debe ser. Nosotros tenemos que entender que cada quien tiene su historia y su problema. Entonces, pero lo interesante de esto es que Jonatán tampoco es que la agarró en contra de su papá, porque amaba a David. Dijo, no, mi papá es mi papá. Y cuando a mí me toca pelear junto con él, voy a ir. Y se levantaron los filisteos y se levantó Saúl, porque los reyes en ese tiempo iban a la guerra, no servían nada más para estar llenos de lujos en un palacio, y se fueron a la guerra junto con Jonatán, y ahí lamentablemente murieron. Él dio la vida junto con su papá. Entonces no se trata de agarrar un partido, sino respetar a nuestros padres, hermano, pero no estar sufriendo por cosas que nosotros no tenemos nada que ver. No sé si me di a entender. Dele un aplauso al Señor mejor. Entonces, David había estado ya en el trono por 15 años, muere Jonatán y algo sucede en el camino que le voy a explicar en un momento. Pero ya cuando David, y a mí me encanta esto porque ya habían pasado 15 años, cuando David trae a la memoria la promesa que le había hecho a su amigo. Note que no fue inmediatamente, no fue subiendo al trono y diciendo, ¿dónde están los descendientes de Jonatán para ayudarlos? ¿Dónde está la descendencia? Vamos a buscar a los familiares de Saúl, traigámoslos acá. Pasan 15 años, hermano, donde aparentemente nada sucedía, donde aparentemente David había olvidado, por decirlo así, la promesa que había hecho a Jonatán. Ahora, eso tiene una enseñanza para nosotros. A veces nosotros pasamos por ciertas circunstancias y decimos, Señor, pero en tu palabra dice, pero parte del pacto es esto que tú prometiste. Note cómo Dios en su tiempo actúa. En su tiempo Él va a hacer las cosas. No es en nuestro tiempo, no es cuando nosotros querramos, no es cuando a nosotros nos da la gana y le tronamos los dedos a Dios. Es conforme Dios ha determinado según su propósito. No nos está torturando, simplemente nos está pasando por un proceso donde nos está madurando. Pero tarde o temprano, hermano, vendrá a la memoria. ¿Cómo vendrá a la memoria eso? A través de nuestras oraciones. Cuando tú y yo oramos, hermano, y le decimos al Señor, le ponemos al Señor nuestra necesidad, el Señor no olvida. Tus oraciones no es algo que sube por ahí, ay, se quedó pegada en el techo. O por ahí pasó había mucho viento ese día y se llevó, porque el viento se lleva la voz. Y se llevó. En la oración no funciona de esa manera. Cada oración que tú haces sube al cielo, hermano, si la hiciste con fe. Y si derramaste tus lágrimas, la Biblia dice que tus lágrimas son guardadas en una redoma, en un recipiente. ¿Para qué? Para memoria. Un día el Señor camina y va a ese estante donde están tus lágrimas y donde están tus oraciones y dice, ahora sí, llegó el momento de cumplir con la promesa. Se llegó el momento de hacer lo que había prometido hacer. Y eso sucedió con David. Vea conmigo, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versos 1 al 4. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Note, misericordia de Dios, no cualquier misericordia. Es más, nuestra misericordia tiene un límite, hermano. ¿Sí o no? Como humanos nosotros, es más, el único que es grande en misericordia es nuestro Señor. Lo nuestro no. Pero entonces Él dice que haga yo misericordia de Dios, que vaya más allá de la bondad mía, de lo bueno que yo puedo ser, que vaya más allá. Hay alguien que yo pueda hacer misericordia de Dios. Y Siba, que era un
un siervo, había sido siervo de Saúl, respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Mefiboset vivía una vida infructuosa, hermano. Vivía en Lodebar. Los nombres en la Biblia, la mayoría de ellos tienen un significado. Y la palabra Lodebar significa sin pastos. Ahora imagínense usted, nosotros ahora vivimos con la tecnología que hay en un desierto. No sé si usted se enteró, pero vivimos en un desierto, ¿verdad? Las palmeras que usted tiene y los arbolitos que usted siembra, esos necesitan un cuidado extraordinario para poder sobrevivir, porque vivimos acá. Ahora con todo lo que hay se puede, pero en aquel tiempo, un lugar seco, donde no se daban los pastos, hermano, la gente se moría de hambre casi. Porque ¿dónde iba a sembrar? Si tenía ganado, ¿de qué se iban a alimentar esos pobres, hermano? Había que pintarles ¿cómo se llaman? Los arbolitos secos de verde, ¿verdad? Para que las vacas se lo comieran, como decía alguien por ahí. Pero entonces no podían hacer absolutamente nada. Era una vida infructuosa. No había fruto, no había resultado. Ahí, hermano, nadie soñaba con nada, porque no se daba absolutamente nada. Allí había terminado este hombre sin provisión. Ahora, yendo en contra de la costumbre, David ofrece misericordia en lugar de acabar con los sobrevivientes del reino anterior. Le explico rápidamente. En aquel tiempo, una dinastía, cuando entraba alguien y conquistaba una ciudad y decía: bueno, el rey que estaba aquí ya no va a ser rey, de ahora en adelante se establece un nuevo reino. ¿Qué era lo que tenía que hacer ese rey? Acabar con todos los sobrevivientes de la dinastía. ¿Para qué? Para evitar que se sublevaran, que se levantaran, porque ellos decían: aunque dejemos un niño por ahí, porque incluso hasta los niños mataban, porque decían: aunque quede un niño, este niño va a crecer y le van a contar que vino un rey y quitó a su familia de donde estaba y acabó con ellos, y si tiene suficiente coraje, se va a levantar en contra nuestra, va a levantar un ejército y vamos a tener problemas. Para evitar ese problema, vamos a acabar con todo lo que sea de lo que pertenezca a la dinastía anterior. Entonces, hermano, yendo en contra de esto, David no buscaba acabar con los sobrevivientes del reinado anterior, sino que decía: yo voy a hacer misericordia. Verso 5 dice: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Mefiboset estaba destinado a la muerte, pero la misericordia de Dios lo alcanzó a través de David. Ahora, hay algo bien interesante en la vida de Mefiboset, hermano, porque Mefiboset significa el que sopla vergüenza. Y en aquel tiempo los nombres no se los ponían solo porque eran bonitos o porque la actriz principal de una novela lo tenía, sino que realmente se los ponían porque tenía un significado. Ahora, ¿quién le pone aliento de vergüenza a su hijo, hermano? Entonces, algo vieron los padres en él cuando nació, que le pusieron ese nombre. Y algunos creen que lo que sucedía con él era que había nacido con un problema respiratorio. Es decir, es posible que haya tenido una especie como de asma. Entonces, por eso le pusieron ese nombre, aliento o soplo de vergüenza. Por eso le pusieron ese nombre. Ahora, qué ingratitud, hermano, porque los nombres nosotros no los escogemos, ¿verdad? Imagínense: ¿y cómo te llamas? Aquí, soplo de vergüenza. A nosotros nuestros padres trataron de ponernos o el nombre que ellos tenían o le buscaron un nombre. Algunos sí, como que tienen ganas de demandar a los padres, ¿verdad? Pero realmente buscaron el mejor. Usted ahora busca el nombre más bonito y le pone el significado, que se llame: mi nombre significa princesa del Altísimo, ¿verdad? No sé si habrá algún nombre que tenga ese, pero ahora estamos buscando eso. No miramos los defectos, ¿verdad?
Ay, tiene como que se le cierra un ojo y le relampaguea el otro, entonces hay que ponerle ojos de cielo, ¿verdad? Usted no le anda viendo los defectos a sus hijos para ver qué nombre les va a poner. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces vea lo que pasa, realmente lo que había sucedido con él hacía 5 años. Segundo libro de Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, a veces nosotros, hermano, como dije al principio, tenemos caídas porque nosotros nos metimos en problemas, ¿verdad? Nosotros elegimos un camino que no era el apropiado y a veces nos hemos tropezado. En este caso, y quizá en el caso de algunas personas hoy día, no escogieron. Mefiboset no dijo, y que yo nazca con un problema respiratorio. Él nació con ese problema. Ya venía él con una dificultad, ya venía él con una enemiga que lo iba a tratar de detener, que lo iba a derribar, que iba a afectar su vida emocional. Ahora, apenas a los 5 años, hermano, él tenía el problema respiratorio, pero no tenía ningún problema con sus piernas. Lo agarra una nodriza que no tenía mala intención, sino lo que quería era, al saber que había muerto Saúl y que había muerto Jonatán, dijo: van a querer matar a este niño, me lo voy a llevar y lo voy a ayudar a escapar de aquí. Y en quererlo ayudar, realmente lo terminó lastimando. Cayó ese muchacho y quedó lisiado, no por su propia voluntad, no porque él había tomado una mala decisión, no porque él había escogido, sino porque alguien lo dejó caer. Entonces, hermano, a veces nosotros nos podemos encontrar en la misma circunstancia, porque a veces decimos: estoy sufriendo por algo que realmente yo no pedí. ¿Usted ha visto gente que nace con mal carácter? Porque a veces ciertas cosas son genéticas. Yo sé que aquí es una reunión de casi ángeles, ¿verdad? Pero usted no pidió nacer con cierto temperamento, con cierto carácter. Hay personas que nacieron enojados, hermano. Yo les comentaba a los hermanos en la mañana que mi hijo Joshua, cuando nació, él tenía mucho pelo. Y cuando nació le empezaron los que tienen hijos saben esto, todos son diferentes, todos son distintos, todos nacen de diferente manera, reaccionan de diferente forma cuando han nacido. Pero el pequeño tenía mucho pelo y empezaron a quitarle las cosas que les quitan de la nariz y a moverlo para allá. Ya ve cómo lo agarran de delicaditos los médicos, ¿verdad? Sí, el otro día le conté que cuando jalaron a uno, no me recuerdo cuál de ellos, le jalaron la cabeza así, hermano, y le quedó así como que era un cono. Y yo me asusté porque dije: ¿y ahora cómo lo voy a peinar, verdad? Porque le había quedado la cabeza así jalada, hermano. Después se le regresó y se le puso normal, ¿verdad? Pero cuando nació mi hijo, hermano, de enojado que estaba, empezó a jalarse el pelo. Y se jalaba el pelo y gracias a Dios no tiene un mal carácter, es un muchacho muy noble, muy tranquilo. Pero hay gente que así nace, pero se queda jalándose el pelo por el resto de la vida. Se quedan con ese mal temperamento, hermano. Pero dicen: pero es que yo no lo escogí, es que yo nací en esta familia, es que a mí me criaron de esta manera, es que esto pasó. Yo no pedí nacer en este tiempo, ni en esta casa, ni con estos padres, ni tener estos genes. Son cosas de las que nosotros no tuvimos el control. Pero a veces también hay situaciones en nuestra vida que nos golpean, hermano. Y eso pasa una vez más, por algún trauma, o alguien te golpeó, o alguien te hizo algo, alguien te traicionó, y eso también te puede detener. Ahora, lo interesante de todo esto, hermano, es que para todo
Dios tiene la solución. Dios quiere derramar su misericordia sobre cada uno de nosotros. Dios quiere transformar nuestros corazones. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere cerrar totalmente cualquier herida que tengas en tu corazón por un daño que tú no pediste, por algo que tú no provocaste, pero que sí te dañó, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces Mefiboset tenía miedo de acercarse al rey. Imaginemos la reacción de Mefiboset, pensando él, bueno, como yo soy un hijo de Saúl. Cuando dice hijo de Saúl se refiere a descendencia. Él era hijo realmente de Jonatán, que era hijo de Saúl. Como yo soy hijo, yo soy de la descendencia del rey, David me va a buscar, pero para matarme. Yo no puedo ir hacia Jerusalén, yo no puedo ir a Israel, yo tengo que quedarme en Lodebar. Estoy confinado, estoy condenado a quedarme en este lugar, porque si llego allá me van a matar. Pero entonces, hermano, cuando llega el siervo a buscarlo, cuando llega Siba y le dice: el rey quiere hablar contigo, obviamente él tuvo miedo, porque dijo: lo único que puede querer conmigo el rey es acabarme. Bueno, dijo de pronto, ¿qué más puedo perder? Ni respiro bien y no puedo ni caminar. Entonces me voy a arriesgar. Pero me imagino yo que sentía cierta vulnerabilidad, porque ya no pertenecía a una familia real. Ya no tenía él, como decimos en Guatemala, ya no tenía cuello, ¿verdad? Ya no era así como que tenía palanca, como dicen en México, sino que ahora era un simple ciudadano de Lodebar. Entonces, al llegar ahí decía: ¿cómo me voy a acercar al rey? Yo estoy lisiado, no puedo respirar bien, tengo tantos problemas, tengo tantos defectos. ¿Para qué puede querer el rey hablar conmigo? Y a veces, hermanos, las personas tienen esa misma percepción y dicen: ¿cómo me voy a acercar yo a Dios? ¿Cómo voy a venir delante de Jesús si yo he cometido tantos errores? Si he caído tantas veces por responsabilidad de otros o por responsabilidad mía. Tengo demasiados defectos. Hay gente que dice, le comentaba a los hermanos que yo voy al gimnasio y ahí tengo un entrenador y se ha hecho amigo mío, pero hay otras personas. Es un grupo que hacemos ejercicio juntos, y hay un señor que a veces el entrenador mío, como sabe que soy pastor, me dice: te encargo que ores mucho por este. Dice: ora por mí también. Dice: pero este necesita más, es que este sí es malo. Dice. Y cuando dice malo se refiere a que en su concepto él dice: este es muy pecador. Y dice que los dos fueron a la iglesia un día porque hubo un funeral, es para lo único que van. Pero entonces fueron los dos, y dice él que cuando se iban a sentar, dice que él vio la silla y se fue para otra fila. Y este señor le dijo: hey, ¿por qué no te sentaste a mi lado? Dice: no, tengo miedo que caiga un rayo ahí donde estás tú, dice. Entonces él lo considera muy, muy pecador. Y hay gente que tiene ese concepto. ¿Quién más para ser receptor de la misericordia de Dios, sino alguien que sabe que tiene muchos defectos, que es lisiado, hermano, en un sentido espiritual, que está muerto en delitos y pecados? Porque usted y yo no era que estábamos lisiados, no era que estábamos dañados solamente, estábamos muertos en delitos y pecados, pero por la sangre preciosa de Cristo Jesús fuimos restaurados, y hoy estamos de pie porque Él ha sido bueno, y hoy caminamos en su verdad, y hoy caminamos en Él porque Él tuvo misericordia de nosotros, no porque lo merecíamos. Ninguno de nosotros estuvo compitiendo por la salvación, hermano. Usted y yo no entramos en una carrera: yo les voy a ganar y yo voy a llegar y me voy a merecer ese premio. No merecíamos nada, pero Él dio su sangre, precio de sangre pagó para que usted y yo pudiéramos obtener lo que hoy tenemos, para ser restituidos en nuestra vida. La paz que perdimos en un momento dado debido a las circunstancias, debido a las caídas, debido a los golpes de la vida, hermano, el Señor nos la ha recuperado por medio de Cristo Jesús, porque el castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Mefiboset tenía miedo de acercarse al rey. Verso 9, segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 6, perdón. Dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. David vio a aquel hombre con muchos defectos, pero me gusta lo que David le dice. Vea el verso 7, dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? Misericordia. Miren, Dios no es un líder que anda tratando de ver cómo tiene seguidores. De hecho, lo vimos la semana pasada cuando hablamos de que Jesús le dijo a la gente cómo se tenían que hacer las cosas y la gente se fue. Y los que le habían quedado todavía les dijo: si se quieren ir ustedes, se pueden ir también. Entonces Dios no anda buscando, mientras más, no es un almático necesitado de atención, hermano, y de que la gente le aplauda y que la gente le cante. Dios no necesita absolutamente nada de eso. Dios nos está buscando a nosotros para darnos misericordia. Por eso dice: ven sin temor, acércate sin temor, acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, dice la palabra del Señor. Entonces todo lo que Dios está queriendo de nosotros, hermano, una vez más, es nuestro amor, pero lo que Él busca de nosotros es simplemente derramar su misericordia. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar, Dios quiere tener misericordia de ti, Dios quiere cambiarte, quiere transformarte, quiere darte paz, quiere darte gozo, quiere darte todas las bendiciones que están en su pacto. Él quiere tener misericordia de ti y quiere tener misericordia de tu descendencia. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, no importa cuántos defectos tú y yo tengamos, los defectos nos hacen calificar a la gracia y la misericordia de Dios. No más lo de bar para ti, Mefiboset. No más soplo de vergüenza, no más estar en esa vida infructuosa. Vas a alimentarte a mi mesa. Mire lo que le sigue diciendo. Dice: haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Miren, no lo agarró como el pariente pobre, ¿verdad? Porque ni pariente de él era. Yo le mencionaba a los hermanos en la mañana que hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero no necesariamente debe ser así siempre. Yo respeto lo que cada quien haga porque es su problema. En la casa de cada quien son sus leyes, ¿verdad? Pero en Latinoamérica yo he visto que se da mucho que cuando tienen una persona empleada, por ejemplo, de doméstica, de servicio, no come con ellos. Lo sientan por allá y le dan su comida aparte, o le dan su comida en otra hora, tiene que esperar primero. Y repito, es cultural y a veces puede ser una cuestión también de cómo se sienta cada quien. Personalmente, a mí no me gusta. Yo no tengo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no me gustaría ver a una persona diferente, porque es una persona aunque trabaje conmigo, aunque me esté proporcionando a mí algún servicio, es una persona. Entonces me encanta lo que David hace, porque no dice: bueno, está lisiado el pobrecito, ay no, y luego tiene problemas para respirar, se va a ver muy feo ahí en mi mesa. Prepárenle una mesa a él, háganle una choza por ahí donde pueda vivir, por lo menos está mejor que en lo de bar. Así que vamos a hacerle, sino que le dice: te vas a sentar en mi mesa. Tú vienes de una familia real. Tu abuelo fue un rey, tu padre era un príncipe, tú eres un príncipe. Y aunque ya no esté tu familia,
yo como rey te voy a hacer que te sientes a mi mesa como lo que tú eres. Eres un príncipe. Tú y yo somos creación de Dios, hermano. Dios nos hizo a nosotros. Es más, Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Las caídas, los problemas, los pecados distorsionaron la imagen de Dios en nosotros, pero eso no quiere decir que no haya algo ahí todavía que tiene que salir. ¿Cómo se restaura? Viniendo a la mesa. Vas a sentarte a la mesa como uno de nosotros. Cuando Cristo te llama a ti, hermano, cuando Dios te trae, es más, dice la carta a los Hebreos, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Él nos llama a nosotros hijos, porque todo aquel que ha creído en Cristo Jesús se convierte en un hijo de Dios. Y al hijo usted no lo sienta en otra mesa, el hijo se sienta en la mesa del Padre. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces Él le dice: no vas a sentarte aparte, vas a comer. Y no solamente hoy que has llegado, no es celebración de tu llegada a la casa. Siempre comerás a mi mesa. Esta es la oportunidad que tú y yo tenemos hoy de sentarnos a la mesa. Porque en un sentido figurado, hermano, el sentarnos a la mesa es comer. Nosotros comemos de la palabra de Dios. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Las circunstancias y las palabras que otros nos dijeron, las palabras ofensivas, quizá adquiriste tu identidad por lo que otros te dijeron que eras. Quizá alguien te dijo que eras tonto y creciste creyendo que eras tonto. Adquiriste una identidad de eso, o alguien te maltrató de alguna manera y eso te cortó la vida, hermano, porque ya no puedes pensar ni vivir de la misma forma. Esa circunstancia te ha sumido en algún tipo de tiniebla, pero la luz del Evangelio ha venido a tu vida para alumbrarte, para decirle a tu enemiga circunstancia: ciertamente te vas a alegrar, pero no por mucho tiempo, porque voy a pasar por esta situación oscura y voy a salir, porque el Señor alumbrará mi camino. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Mefiboset no podía creer que algo así era posible, hermano. Y hay gente que dice: yo no creo que Dios pueda hacer eso conmigo. Yo no creo que Dios pueda cambiarme. He cometido tantos errores, he caído, tengo tantos defectos que yo no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. Y miren lo que le dice, verso 8, dice: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hablando de gente que tenía baja la estima, hermano. Este la tenía por el suelo. ¿Quién le dijo que era un perro muerto? Yo estoy seguro que más de alguien, hermano, porque ya existía la gente cruel, ¿verdad? Y más de alguien le dijo: tú no sirves para nada. Es más, a ti lo único que te espera es la muerte. Porque donde se entere el nuevo rey que estás por aquí, te va a venir a matar. Entonces mejor escóndete allá. Métete ahí en lo de bar y ahí quédate. Ahí no hay pastos ni hay nada, pero ahí es donde se debe quedar la gente como tú, que no tiene aliento y que tampoco puede caminar. Hermano, Dios quiere afirmar nuestros pies, y al afirmar nuestros pies, darnos identidad. Dios quiere soplar sobre nosotros vida. El Espíritu Santo es eso, es el soplo de Dios. Cuando Dios hizo las cosas, hermano, cuando Dios trajo su Espíritu, Él sopló. Es más, antes del advenimiento del Espíritu Santo, Jesús sopló sobre sus discípulos aliento de vida. No importa cómo hayamos nosotros vivido, cuando el Señor viene a nuestras vidas, quiere hacer el trabajo completo. Él quiere traer un ánimo nuevo, un aliento nuevo, que podamos respirar y decir:
qué rico es vivir en paz, qué rico es poder vivir con esperanza, qué hermoso es poder saber que tengo un Dios que me ayuda en cualquier circunstancia. Qué hermoso es saber que aunque pase por valle de sombra de muerte, no voy a tener temor, porque su vara y su cayado me infunden ¿qué? Aliento, hermano. Eso es lo que Dios quiere traer sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces lo juzgaban sin saber realmente quién lo había dejado caer. Había gente que quizá juzgaba a este hombre. Ahora, quizás algunos se sienten de esta forma, pero la noticia para ti porque yo quiero darte de lo que yo tengo. Entonces es Dios el que quiere, el que hace un llamado. Y a mí me encanta porque mire, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, se va a desatar un avivamiento donde la gente va a empezar a buscar más de Dios. Vamos a ver más jóvenes viniendo a la iglesia, hermano. No solamente a esta congregación, sino a las congregaciones. Va a haber gente que se ha alejado de la iglesia, que va a empezar a entender y va a empezar a decir: oye, yo conozco la casa de mi padre. Aquí estoy lisiado porque quiero, ya no tengo aliento porque me he alejado, pero voy a volver una vez más y me voy a acercar y voy a recibir de lo que Dios quiere darme. Entonces, hermano, Dios quiere traer a nosotros dos cosas que recibió Mefiboset. Mefiboset recibió restitución. El verso 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, mi gran ejército, le dijo el Señor en el libro de Joel al pueblo de Israel. Voy a restituirte, te voy a devolver tus sueños, la paz que un día tuviste. Yo no sé cómo fue su niñez, la mía fue bastante tranquila, travieso como cualquier muchacho, ¿verdad? Pero yo viví tranquilo. Conocíamos del Señor desde muy pequeños, así que teníamos de alguna manera una relación con el Señor. Y desde muy joven tuve encuentros con el Señor. Y yo experimentaba algo hermoso en ese tiempo, hermano. Pero también, como ustedes conocen mi testimonio, me alejé del Señor. Y ahí, hermano, caída tras caída hasta terminar sin aliento. Pero cuando yo decidí volver a los pies del Señor, porque el Señor extendió la misericordia, hubo una madre que seguía orando y creyendo y creyendo. No se duró 15 años, se duró 12, casi los 15. Y un buen día el Señor trajo a memoria el pacto y dijo: habrá alguien de la familia Martínez Medina de quien yo pueda hacer misericordia. Y por allá andaba yo en lo de bar, hermano, y en uno que otro bar también, ¿verdad? Me salió en verso. Y allá el Señor dijo: hay que traerlo, que venga. No importa cuánto tiempo tú esperes por tus hijos, ponlos en oración. Es posible que se dure 10, 15, 20 años, no importa. Dios no olvidará su promesa y tarde o temprano mandará a llamar a esos hijos por los que has orado, porque entran en el pacto. No va a hacer desaparecer el Señor su descendencia, sino que los va a traer, hermano.
nos va a traer. Dios va a restituir. Cuando yo volví una vez más, me fue restituida la paz que yo había experimentado. Yo me recuerdo que yo anhelaba mucho la presencia de Dios y yo decía, yo quiero sentir la presencia de Dios. Me encantaba porque de pequeño me habían enseñado eso y yo me acuerdo que de repente me soltaba llorando y yo de niño, unos 12 años quizás, levantaba mis manos y adoraba al Señor. Y una de las cosas que mientras andaba yo alejado del Señor, añoraba era esos momentos. Y cuando regresé, yo dije, ¿dónde está? Y yo desesperado por esos momentos, hermano. Y nada pasaba. Y yo, Señor, ¿qué va a pasar? Y de repente un día el Señor me tocó. Y me tocó no donde yo pensaba, sino en una clase, me acuerdo yo, del Espíritu Santo, por cierto. Hermano Joel Menchaca llegó y dijo, aquí va a caer la gloria de Dios. En una clase, de repente él solo dijo eso y comenzamos a adorar a Dios. Y cuando yo empecé a sentir la presencia de Dios, dije, ahora entiendo, era la restitución. Lo que era tuyo, te lo voy a devolver, porque lo que te di era para que lo tuvieras para siempre. Lo que Dios da es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso a Cristo Jesús. Y lo segundo que Dios restituye en nosotros, o nos da una vez más, lo primero es restitución, lo segundo es comunión. Obviamente cuando uno está alejado de Dios no tiene ninguna comunión con Él. Las relaciones de pacto son relaciones que se tienen, con las que se tienen intimidad. Por eso la relación con Dios es muy parecida a la relación de matrimonio. ¿Me doy a entender en lo que le quiero explicar? Por supuesto en un sentido espiritual. Una relación de pacto es una relación donde yo tengo, de alguna manera, a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, tengo relación con Él, hablo con Él, platico con Él, dejo que Él me hable a mí. Pastor, ¿y le habla a usted audiblemente, Señor? No, nunca me ha hablado audible, quisiera, pero no lo necesito. Como dijo alguien una vez, dijo un ateo, quisiera, pero que Dios me probara que Él realmente existe. Y una persona le contestó, si Dios te prueba que Él existe, ¿para qué necesitarías la fe? La manera hoy de acercarse a Dios es a través de la fe. Así es que no pidas una prueba, porque hay muchas evidencias, nada más que tú las estás evadiendo. Hay evidencias de que Dios es real. Y la evidencia es que cambió nuestras vidas, hermano. La tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Pero entonces, la comunión, el acercarnos a Dios confiadamente. Antes quizá teníamos miedo, nos parte un rayo, no sé, algo puede hacer Dios, no me puedo acercar. Pero ahora que nosotros hemos entendido esto, sabemos que aunque sea caminando de rodillas, hermano, con poco aliento, podemos acercarnos a Él y tener comunión con Él. Y aquí viene lo interesante. Verso 10 dice, tú pues le labrarás las tierras, le dijo así, ¿va? Tú con tus hijos. Él no lo puede hacer, pero tú lo vas a hacer por él. Dice, y tus siervos. Y almacenarás los frutos. Ahora sí va a haber fruto. En lo de Bar no había nada, ahora habrá fruto. Para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Toda esa gente iba a trabajar ahora para Mefiboset. Y Mefiboset se sentará siempre a la mesa. Cuando llegaba quizá algún invitado por ahí, hermano, y estaba el rey con su familia, ahí estaba Mefiboset. Había recuperado su rostro de príncipe. No se veía como un desconocido, sino como parte de la familia. La Biblia no dice que sus piernas se enderezaron, hermano, como los milagros que Jesús hacía. Los errores estaban ahí, pero eran cubiertos por la mesa. Él comía con la familia del rey y se veía no como un lisiado que no respiraba bien, sino se veía como uno de la familia real.
Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Sentado estoy juntamente con Cristo, dijo el apóstol Pablo, en lugares celestiales, por encima de todo principado y de toda potestad. El Señor nos ama, el Señor quiere sanar tus heridas, el Señor quiere restaurar tu vida, quiere restituirte, quiere darte la paz que tanto has anhelado. No se puede tener completa paz si no es a través de Cristo Jesús. Es tiempo de oír la voz del Rey que dice: ven, quiero restaurarte, quiero extender mi misericordia, quiero que te sientes a comer. Las palabras que antes comías te sumieron allá en Lodebar. Las palabras que yo te voy a hablar son espíritu, son aliento y son vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dale ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Y póngase de pie, por favor.